Seguimos con el tema de probabilidad y vamos a ver un par de ejercicios que son un compendio de todo lo que hemos visto hasta este momento en este punto. Empezamos con el primero. En el primero me dicen o me dan una serie de probabilidades de sucesos elementales A, B, C, D y E. Luego me dan dos conjuntos, el conjunto A que contiene A, C y D y el conjunto B que contiene a B, a D y a E. Y me dicen que el conjunto formado por A, B, C, D, E hasta F forma un sistema completo de sucesos. Y después me pide a partir de ahí una serie de cálculos y una serie de probabilidades. Vamos a verlo. Ya he hecho el esquema con todos los sucesos que me dan y sus probabilidades y los conjuntos A y B. Entonces, fíjate que tenemos 6 sucesos elementales. Hay uno que está fuera de los conjuntos A y B, que es precisamente el primero que me piden en el apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de F? Entonces, si me dan las probabilidades de todos y me dicen que todos forman un sistema completo de sucesos y me falta la probabilidad de F, entonces pues simplemente sé que la suma de las probabilidades de todos los sucesos tiene que dar como resultado 1. Así que voy a sumar estos 5 sucesos, las probabilidades de estos 5 sucesos, que son 2 más 4, 6, 7, 8 y 0,05 sería 0,85. Si todos estos suman 0,85, la probabilidad de F, lógicamente, la voy a escribir aquí, apartado A, la probabilidad de F será 1 menos 0,85, porque sé que todos tienen que sumar 1. Así que la probabilidad de F tiene que ser 0,15. Ya está. Ya tenemos la probabilidad de F. Apartado B. Probabilidad de A y probabilidad de B. A mayúscula y B mayúscula, es decir, los conjuntos. Así que la probabilidad de A es tan sencillo como sumar los tres sucesos que contienen, o sea, que contiene A. 0,2, 0,4 y 0,05. Así que es tan sencillo como sumar los tres sucesos elementales que están contenidos en el suceso compuesto A, que sería 2 más 4, 6, más 5, 65. 0,65 será la probabilidad de A. Y la probabilidad de B será, pues lo mismo, sumar 0,1 más 0,1 más 0,05, que son los tres sucesos que están dentro de B. 0,1 más 0,1 más 0,05, que es 25. 0,25. Ya tenemos el apartado B. Apartado C, la unión. La unión de A y de B. Bueno, pues la unión de A y de B, como ya sabemos, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, la unión de dos sucesos, si yo tengo dos sucesos, pues la unión es la suma de, o la suma de todos los sucesos que están dentro de esos dos. Así que simplemente es tan sencillo como, lo pongo aquí, la unión será pues todos menos el F, es decir, 0,2 más 0,4 más puntos suspensivos hasta el último. Entonces, espera, borro este más de aquí. Entonces el resultado será 0,85, porque ya, además ya lo hemos hecho antes. 0,85. Esa sería la unión. Apartado D. La intersección. La intersección, hago el esquemita del diagrama de Venn, la intersección entre dos sucesos es la parte común que hay entre los dos sucesos, esto de aquí. La parte común entonces, volviendo a lo que tenemos arriba, la parte común es simplemente este suceso de aquí, que es el suceso D. Por tanto, lo escribo aquí, la probabilidad de la intersección es igual a simplemente la probabilidad de D. Lo puedo escribir así si queréis. No hace falta, ¿eh? No hace falta que... Perdón, sí. Se puede poner entre llaves, pero bueno, directamente se puede poner así. La probabilidad de D, que es 0,05. Y ya está.
Las siguientes son un poquito más interesantes. Apartado E, probabilidad de B intersección no A. Apartado E, B intersección no A. Vamos a ver, ¿qué significa B intersección no A? B intersección no A significa que se da B, pero no se da A. Esto es lo mismo que la diferencia entre B y A. Es decir, a los sucesos que hay en B le quitas los que además pertenecen a A. Volviendo al esquema de arriba, estaríamos hablando de lo siguiente. A los sucesos que pertenecen a B, que son todos estos, le quitas el que además pertenece a A. Por tanto, te quedarías solo con estos dos, los que pertenecen a B pero que no pertenecen a A. Entonces, tendríamos este esquema de aquí. Vamos a hacerlo en forma de diagrama de Venn también, como los otros. Si tengo aquí B y tengo, perdón, A y tengo B, entonces estaríamos hablando de esta zona de aquí. La zona que pertenece a B, pero que no pertenece a A. Entonces, pues sería simplemente sumar 0,1 más 0,1, que son los sucesos B y D. Lo escribimos. La probabilidad de B intersección no A sería simplemente la probabilidad de B más la probabilidad de, se me ha olvidado, de E. Es decir, 0,1 más 0,1, que es 0,2. Y por no, me quedan dos. A intersección no B. Bueno, A intersección no B es lo mismo, pero al revés. Apartado F, A intersección no B. A intersección no B es a A quitarle la parte común con B, es decir, quedarnos solo con esta región de aquí. A quitarle la parte común con B, es decir, yendo arriba al esquema principal de arriba, estaríamos hablando de estos dos sucesos, porque son los dos sucesos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B, es decir, quitando el D. Así que me quedaría lo siguiente, me quedaría 0,2 más 0,4. Pongo aquí. La probabilidad de A intersección no B sería 0,2 más 0,4, pues 0,6. Lo pongo directamente. Y por último apartado, la probabilidad de la diferencia simétrica. La diferencia simétrica entre A y B. Bajamos abajo, lo escribimos. Apartado G, la diferencia simétrica entre A y B. Acuérdate qué significa esto. En el esquema del diagrama de Venn, la diferencia simétrica significa la parte que pertenece a A solo o que pertenece a B solo, pero no los dos al mismo tiempo, no los dos a la vez. No está contenida la parte común. Entonces, en el esquema de arriba estaríamos hablando de estos sucesos y estos sucesos. Es decir, eliminaríamos el D. Así que estaríamos hablando de 0,2 más 0,4 más 0,1 más 0,1. Así que lo escribimos aquí. Lo pongo aquí arriba. 0,2 más 0,4 más 0,1 más 0,1. O lo que es lo mismo, 2 y 4, 6 y 2, 8. O si te fijas, y ya para terminar este ejercicio, fíjate que lo que me han preguntado ahora mismo, la diferencia simétrica, también la podría haber calculado sumando la diferencia entre A y B, que era esto, más la diferencia entre B y A, que era esto. Fíjate, 0,6 más 0,2 es lo mismo que 0,8, porque estamos abarcando la misma zona. Fíjate, en el diagrama de Venn estamos abarcando la misma zona. Vaya, me he equivocado ahí. Esto de aquí. Estaríamos abarcando esto más esto, da como resultado esto de aquí.
Bien, pues con esto teníamos el primer ejercicio hecho. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo tenemos aquí. Me dicen, me dan tres datos. Estos tres datos. La probabilidad de A, 0,6. La probabilidad de no B, 0,25. Y la probabilidad de la intersección, 0,4. Fíjate que hay una diferencia con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior me daban sucesos elementales, las letras minúsculas, A, B, C, D hasta F. En cambio aquí simplemente me están dando, dados dos sucesos, así es como empieza, dados dos sucesos A y B, y me dan una serie de probabilidades asociadas a estos sucesos. En este caso me han dado, fíjate, la probabilidad de A, la probabilidad del complementario de B, importante, y la probabilidad de la intersección. Entonces, me han dado tres datos y luego me piden pues calcular una serie de probabilidades. Vamos a ver. Apartado A, el más sencillo de todos. La probabilidad de B. Bueno, pues si me han dado la probabilidad del complementario, pues la probabilidad de B es 1 menos el complementario, es decir, 1 menos 0,25, que es 0,75. Ya está, ya lo tenemos. Y a partir de aquí ya me piden probabilidades un poquito más complejas donde tengo que pensar un poquito o aplicar alguna fórmula que hemos visto. Por ejemplo, en el apartado B me piden la probabilidad de la unión. Y aquí es donde tienes que aplicar la formulita que hemos visto, creo que en el punto 5 creo que era, no, el punto 6, que era la relación que hay entre la unión y la intersección, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Esta fórmula es muy importante porque directamente nos da para calcular la unión, porque lo tenemos todo. Tenemos la probabilidad de A, que es 0,6, la de B, que acabo de calcular, 0,75. Esta suma daría 1,35 menos la intersección, que es 0,4, daría 0,95. Esto sería la probabilidad de la unión. Apartado C. Probabilidad de la diferencia entre A y B. Bueno, es importante recordar qué significa esto y el esquema del diagrama de Venn. En el diagrama de Venn tenemos que la diferencia entre A y B, si esto es A y esto es B, la diferencia es esta zona de aquí. Entonces, es tan sencillo como restar a la probabilidad de A, a la bola de A, restarle la intersección, restarle A intersección B. ¿De acuerdo? Estamos restando a la bola de A la intersección que es esta zona de aquí. Entonces, lo tenemos todos los datos. La probabilidad de A, que es 0,6, menos la intersección, que es 0,4. Por tanto, esto sería 0,2. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es muy sencilla. Me preguntan el complementario, lo hago aquí, el complementario, el negado de la intersección. Fíjate que está todo negado. Y como está todo negado, es tan sencillo como restar 1 menos la intersección. Y como la intersección me la han dado en el enunciado mismo, pues es tan sencillo como restar. 1 menos 0,4. Y 1 menos 0,4 es 0,6. Y nos queda un apartado que es la diferencia simétrica. Acuérdate que la diferencia simétrica significa que se dé un suceso o se dé el otro, pero no los dos al mismo tiempo. Por tanto, volviendo al esquema del diagrama de Venn, significa esto. Significa que tengo A y tengo B y me están pidiendo o bien esta zona de aquí o bien esta zona de aquí. Bueno, la suma de estas dos zonas. Entonces, ya tengo un dato. Tengo que, lo he calculado en el apartado C, tengo que 0,2 es esto de aquí. Esto de aquí es 0,2.
Pero ¿cuánto vale esto de aquí? No lo sé, pues voy a calcularlo aparte. Esa zona de aquí sería la probabilidad de B intersección no A. Es decir, restarle a la bola de B la intersección. A intersección B. Entonces sería la probabilidad de B, que es 0,75, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,4. Y sería entonces 0,35. Vale, pues entonces ya tengo que, hemos dicho que esto es 0,2 y esto es 0,35. Por tanto, la probabilidad de la diferencia simétrica, es decir, o que se dé un suceso o que se dé el otro, pero no los dos al mismo tiempo, es 0,2 más 0,35, que es 0,55. Bueno, y con esto entonces tenemos los dos ejercicios resueltos.